Si usted es un inversor, hay tres grandes fuerzas a las que debe prestar atención ahora mismo que no solo pueden afectar al mercado de valores, sino también a la economía y al dólar. Primero, la escasez de chips, que empeoró por el conflicto en Oriente Medio. Segundo, problemas en Wall Street por el crédito privado, que también empeoró. El tercero son las preocupaciones sobre el futuro de la inflación, incluso si la situación en Oriente Medio mejora pronto. Permítanme explicar esto punto por punto, empezando por la falta de chips. Los chips informáticos no solo se usan en computadoras, también en iPhones y automóviles. Pero ya había una escasez de semiconductores porque la demanda de estos chips informáticos ha crecido enormemente. La razón, la inteligencia artificial y los centros de datos. La IA usa muchísimos de los chips informáticos producidos. En 2026, el 70% de los chips de memoria irán a IA y centros de datos, dejando solo el 30% para su teléfono, coche y portátil. Pero esta escasez de chips se agravó por el conflicto en Oriente Medio. ¿El motivo? El helio. Uno de los lugares que Irán atacó en los últimos días fue Qatar, también conocido como Qatar, dependiendo de cómo se pronuncie. Bueno, Qatar es uno de los principales productores mundiales de helio. ¿Y qué fue atacado? Una instalación de helio. Bueno, el helio se utiliza en los centros de datos para ayudar a mantenerlos frescos. Y si no hay suficiente helio para todos, estos centros de datos no funcionarán a tope, lo que significa que la IA no correrá a plena capacidad, lo que podría llevarnos a enfrentar una escasez de chips aún mayor. ¿Y por qué importa eso? Porque la demanda de chips sigue creciendo. De hecho, Elon Musk, hace apenas un par de días, quizás sea una coincidencia, publicó en X que ahora trabajará para construir la fábrica de semiconductores más grande de la historia, como una empresa conjunta entre Tesla, SpaceX y Kissai, para ser su propio proveedor de chips porque parece que habrá escasez. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, mencionó esto también, pero en positivo. La escasez de chips es buena para Nvidia, ya que así es como obtienen beneficios. Esto me lleva a la segunda gran fuerza a la que deben prestar atención. ¿Qué sucede en Wall Street? Porque parece que todo sigue empeorando. Hemos cubierto todas estas noticias en Market Briefs, por cierto. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito para inversores, donde mi equipo desglosa la economía, vivienda, acciones, cripto y mercados globales en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Lo leen cientos de miles de inversores cada mañana. Además, es totalmente gratuito. Si aún no se ha suscrito a Market Briefs, tiene el enlace para unirse en la descripción de abajo. Lo que pasa con el crédito privado es que en los últimos años, muchas empresas que no calificaban para un préstamo tradicional empezaron a pedir dinero a fondos de cobertura como el de Blackstone, el de Blue Owl, el fondo de cobertura de BlackRock y el de Morgan Stanley. Estos fondos prestaban dinero a estas empresas con intereses muy altos, entre el 8 y el 20%. Los inversores prestaban dinero a estos fondos porque necesitaban más capital para prestar a las empresas. Fue una buena noticia para los inversores porque ahora, en lugar de guardar su dinero en un banco y obtener 0, 1 o 3% de interés, podían obtener un 8, 9 o 10% anual en intereses al prestar su dinero a estos fondos. Parecía genial porque, como en un banco, podían retirar su dinero prácticamente cuando lo desearan. Pasaron un par de cosas. Primero, las empresas a las que estos fondos de cobertura les prestaban su dinero empezaron a quebrar. Hay dos motivos. La razón número uno es que el 40% de las empresas a las que estos fondos prestaban dinero ya tenían flujo de caja negativo cuando recibieron el préstamo, lo que implicaba pérdidas diarias, incluso al recibir el préstamo del fondo. La razón número dos es que estos fondos de crédito privado prestaban a empresas de software, y las empresas de software eran consideradas una inversión segura porque sus ingresos eran predecibles. Luego llegó la IA y la IA se hizo muy lista muy rápido. Ciertas empresas pudieron dejar las de software y dijeron, no necesitamos pagar su software, podemos construir nuestro propio software con IA y ahorrarnos la tarifa mensual. Así, muchas de estas empresas de software, que eran grandes inversiones para estos fondos por sus ingresos estables, empezaron a ver caer sus ingresos y dejaron de pagar sus préstamos. Pueden ver por qué es un problema. Los fondos que hacían estos préstamos empezaron a perder dinero. Y ellos
No podían pagar a la gente cuando querían retirar su dinero, porque como inversor, si me preocupaba que mi fondo de cobertura estuviera en problemas, podría querer retirar mi dinero. Y como en un banco podía retirar mi dinero, o al menos esa era la promesa, que podía retirarlo esencialmente cuando quisiera. Claro, quizás no pueda hacerlo a diario, pero tengo liquidez para retirar mi dinero si lo necesito. Lo que ocurrió fue que estos fondos empezaron a tener problemas. La gente comenzó a retirar su dinero. El fondo de cobertura respondió, ya no pueden retirar sus fondos. Estos fondos ya no son líquidos, a pesar de que esa era la promesa inicial. Porque si estos fondos de cobertura les permitieran retirar su dinero, bueno, ellos quedarían en quiebra. Se agotarían sus fondos. No solo no generan ganancias ni intereses, sino que retiran dinero constantemente y no pueden cubrirlo. Así que primero vimos a fondos como Blue Owl congelar capital, luego a Blackstone congelar fondos, luego a BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, congelar fondos, después a Morgan Stanley congelar fondos, y acaba de pasar otra vez. Ares Management acaba de bloquear a los inversores de nuevo diciendo no podemos devolverles su dinero porque si lo hiciéramos podríamos quebrar. Ahora, mucha gente sigue diciendo que, oigan, ¿saben qué? Esto del crédito privado está aislado. Es solo un pequeño problema de las empresas de crédito privado. Es solo un pequeño problema con esos fondos concretos. No se va a contagiar. La preocupación es, ¿qué pasa si se propaga? Y eso es a lo que hay que prestar atención, porque ya hemos visto cosas así pasar antes. Antes de la caída del 2008, vimos a un par de fondos de cobertura en Bear Stearns se derrumbaban fundamentalmente por esto. Había compromisos de inversión que no pudieron cumplir. Todo el mundo decía, oh, es solo un incidente aislado con estos fondos de cobertura. Y ese fue el primer efecto dominó, que luego llevó al siguiente, que llevó al otro y que después condujo a la gran crisis financiera de 2008. Claramente, tenemos problemas en nuestra economía. No creo que nadie diga que la economía está bien. Tenemos preocupaciones sobre el empleo, tenemos preocupaciones sobre la desaceleración económica. Acabamos de ver que el PIB ha disminuido, lo que genera preocupación por la inflación. La pregunta es, ¿esta preocupación sobre el crédito privado va a empeorar? Y si empeora, ¿dónde se detendrá? ¿Se limitará a estos fondos de cobertura y empresas de crédito privado o se extenderá? Esa es la cuestión a la que debes mirar. Porque estos fondos de crédito privado también fueron financiados por bancos, lo que significa, sí, algunos de los grandes bancos que no prestaban dinero a estas empresas que están fallando, les estaban prestando dinero a los fondos de cobertura de crédito privado como forma de obtener rentabilidad, como forma de conseguir una inversión más segura, porque en vez de prestar dinero directamente a la empresa, solo prestaban dinero a los fondos de cobertura, lo que les garantizaba esos intereses enormes. Y era una inversión líquida de la que podías sacar tu dinero cuando quisieras, pero ahora no puedes. Y eso es lo que quieres vigilar, porque parece que cada jornada aparece un nuevo fondo que está inmovilizando activos. Y eso es lo que debes observar, porque si la situación sigue deteriorándose, eso podría afectar más a Wall Street, lo que impacta a la bolsa, y eso es algo a lo que debes prestar atención, lo que me lleva a las preocupaciones sobre la inflación. No sabemos qué pasará con la guerra en Oriente Medio. Si la guerra dura más, el petróleo seguirá caro más tiempo. La inflación seguirá peor más tiempo. Si la guerra termina hoy y los precios del petróleo pueden bajar, entonces la inflación debería estar calmándose. Pero hay un par de cosas que quiero que recuerdes. Antes de la guerra, los informes indicaban que la inflación, especialmente en empresas, empeoraba en vez de mejorar. El IPP mide la inflación empresarial en aumento. ¿Por qué es relevante este índice de precios al productor? Porque si sube el coste de operar un negocio, ¿qué hace generalmente un negocio? Tienen que pasarlo a los consumidores, así que cuando ves un IPP alto, eso generalmente significa que la inflación que percibe la gente común aumentará en el futuro. Ahora hemos tenido este tiempo de precios altos del petróleo, que va a influir en los precios de los bienes y eso es algo que debes observar. ¿Por qué es esto importante? Porque todo esto finalmente decidirá e influirá en lo que haga la Reserva Federal, lo que obviamente puede afectar al mercado de valores, el valor del dólar y la economía. Por eso quieres prestar atención a esto, porque todas estas cosas, aunque parezcan aisladas, se impactan unas a otras. Y anteriormente, el gobierno y el Banco de la Reserva Federal eran muy firmes
en querer subir los mercados. Si las inquietudes sobre la economía continúan aumentando, si las preocupaciones sobre la inflación crecen más, puede ponernos en Estados Unidos en una posición muy dura. ¿Qué implica todo esto? Como inversor, sigue con tu estrategia. Si eres un inversor pasivo, ABB, siempre a comprar. Ahora te recuerdo, soy un tipo al azar en YouTube. Invertir implica riesgos y nunca te aseguran ganar dinero. En algún momento perderás, así que siempre investiga por tu cuenta y no confíes a ciegas en alguien de YouTube. Pero si eres un inversor pasivo, simplemente sigue comprando. Compras cuando los mercados suben, compras cuando bajan, compras cuando están estables. Punto. Si eres un inversor activo, encuentras buenas inversiones y cuando bajan, compras más de esas inversiones activas. Mantente en tu estrategia. Habrá gente histérica. Y en ocasiones, de hecho, muy a menudo, cuando existe sufrimiento, crea oportunidad donde está el dolor. Cuando el mercado inmobiliario colapsó en 2008, creó una gran oportunidad en bienes raíces. Cuando el mercado bursátil se derrumba en el pasado, había creado grandes oportunidades de inversión en la bolsa. Cuando un sector se ve afectado, eso crea oportunidad en esa industria. Así que, si el crédito privado sigue empeorando, podría crear una oportunidad en el sector financiero dependiendo de lo grave que se ponga y asumiendo que compras una buena oportunidad de inversión. Así que, para estar al tanto, Market Briefs es gratis. Lo tienes en la descripción. Si te sirvió el video, el mejor gracias es una referencia. Por favor, comparte este video con un amigo, familiar o colega inversor. Así podemos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El presidente Trump quiere eliminar el impuesto sobre la renta. Escuche. Creo que los aranceles pagados por otros países reemplazarán como antes, en gran medida, el sistema actual de impuestos sobre la renta, quitando una gran carga económica a la gente que quiero.